Buenas tardes a miembros de la corporación, representando aquí por Mercedes Sánchez y compañía. Buenas tardes a Antonio Pérez Girón, nuestro amigo que amablemente se ha ofrecido a colaborar con la Asociación Gente de San Roque para esta segunda conferencia que va a tratar sobre San Roque y su anecdotario. Yo creo que de todo es sobra conocido a Antonio Pérez Girón como ciudadano de San Roque, toda su trayectoria, escritor. Es periodista y creo, que me corrija Antonio, que desde el 2001 es cronista también de San Roque. Ha sido cofundador de la Asociación de la Prensa Campo de Gibraltar, del Ateneo de San Roque y de muchísimas más actuaciones. Investigador de la memoria histórica, si me corrige si no es correcto lo que te voy a comentar, ha publicado varios libros, entre otros La memoria de Marina Ortega Bru, el guerrillero andaluz, y también como colaborador de distintas revistas y periódicos especializados al respecto. Creo que sobre San Roque no hay persona que pueda conocer más la historia de San Roque, y no lo digo yo, lo atestiguan más de 20 publicaciones, 20 libros que tiene publicados, y que sería bastante extenso el tener que enumerarlo. Creo que vamos a gozar todos hoy con la disertación que vamos a tener sobre la conferencia que nos va a impartir. No quiero cansaros más con mi verborrea y cedo la palabra a Antonio para que nos diga lo que nos tenga que decir. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por tu presentación. Hombre, todo es coincidente salvo una cosa, que es casi el título de la conferencia, aunque sí voy a hablar de algunas anécdotas. Bueno, me lo había planteado, no estaba seguro cuál era el planteamiento. Iba a hablar del origen de San Roque, digamos de tres cuestiones. Es indeclinable hablar de la pérdida de Gibraltar, de la pérdida del Peñón y consecuentemente el origen de la ciudad y posteriormente cómo era Gibraltar antes de que bueno, pues se perdiera de manera, no voy a decir definitiva, esperemos que no, pero de que se perdiera como plaza española. Bueno, la ciudad de San Roque, vosotros sois sanroqueños, nace como un hecho tan trascendental como es una quiebra de parte del territorio. Yo se lo digo siempre a los niños cuando nos visitan en el palacio, le digo, vosotros sois los herederos de aquella gente que con tanta dignidad supieron salir del Peñón y no aceptaron una potencia extranjera. En este sentido hay que decir que bueno, pues Gibraltar se pierde dentro de la guerra de sucesión. Es una guerra civil pero con connotaciones internacionales de equilibrios de poder que existían entre Francia principalmente y Inglaterra. Y bueno, pues a nosotros nos coge un poco en medio. Gibraltar era una ciudad que vivía hasta cierto punto bastante apacible, hasta que esa escuadra anglo-británica, más bien anglo-inglesa habría que decir en este caso, que había intentado tomar Barcelona, que estaba en el bando del archiduque Carlos de Austria, fracasan y bueno, tienen una reunión en el buque insignia, en el Real Catalina, en las cercanías de Tetuán, y deciden que Gibraltar es una fruta muy madura y muy apetecible para poder tomarla. Los ingleses son muy listos en este aspecto porque, entre otras cosas, eso fue una pretensión que siempre tuvieron, el hacerse con el Peñón, y ven la oportunidad en esta guerra civil que desangra la península, la posibilidad de que eso ocurra. El Ayuntamiento de Gibraltar, el Cabildo, se reúne. Hay que decir que hay muy pocas personas que puedan tomar las armas, porque la sorpresa es grande y la población, los hombres principalmente, que son los que realizan el trabajo, están por aquí. Este era territorio de Gibraltar y están en tareas principalmente del campo, y hay muy poca gente para la defensa de Gibraltar. El ayuntamiento se reúne con el gobernador de la plaza, con Diego Salinas, que da nombre
uno de nuestros edificios y alista a una serie de vecinos para realizar la defensa, porque hay muy pocos soldados. Y los distribuye en diferentes puntos de la plaza, entre ellos el castillo árabe, donde sitúa a 70 soldados para hacerse fuerte. Hay una petición de que la población se rinda, la población no se rinde, las autoridades no hacen nada para producir esa entrega de la ciudad y consecuentemente pues se produce un bombardeo intenso sobre la población y bueno, actos seguidos el desembarco de la fuerza. Yo no voy a citar datos de la fuerza, es completamente una fuerza imparable y descomunal respecto a las personas que están allí intentando esa defensa. Lo cierto es que están un tiempo aguantando ese intenso bombardeo y hay un momento incluso que se combate cuerpo a cuerpo en el centro de Gibraltar. Hay que decir también a este respecto que yo creo, es una opinión, que independientemente de la fuerza tan desproporcionada, lo cierto es que hay un factor que es clave en que Gibraltar se rinda y no es otro que las mujeres y los niños las habían refugiado en el santuario de Nuestra Señora de Europa y hasta allí habían llegado algunos de los soldados que habían realizado la invasión. Y aquello fue una cuestión fundamental, desde mi opinión, para que Gibraltar se rindiera, ¿no? Aunque algunas de las mujeres pudieron retornar bajo el fuego que estaban realizando los barcos, aquello fue fundamental, pero en cualquier caso Gibraltar no hubiera sostenido en ningún momento, además sin ayuda prácticamente, la más próxima estaba militarmente fuerte, estaba en Extremadura, y mientras que se desplazaba en aquel tiempo era imposible que se produjese ningún tipo de salvación. Ello provoca que se haga una rendición, ellos piden que se haga una rendición honrosa para entregar a la ciudad, y el que venía al mando, el príncipe Darmas, que era un austriaco y que tenía buena relación con los españoles, efectivamente la facilitó y dejaba de salir incluso aquellos militares que tuviesen armas 3 piezas de bronce de diferentes calibres con carga de pólvora y las balas correspondientes, provisión de carne, pan, vino para 3 días. Esa es la población que al final va a acabar fundando San Roque. Hay 3 líneas de pobladores o de habitantes que salen de Gibraltar. La gran mayoría vienen hacia la ermita que tiene su referencia, que es la ermita de San Roque, es la ermita donde está la parroquia y donde los gibraltareños españoles, para entendernos, venían en romería y para ponerse bajo la advocación de este santo que en opinión de ellos, cuestión ya de creencias y demás, en opinión de ellos les salvaba de las continuas pestes que entraban por el puerto y las epidemias que entraban por el puerto de Gibraltar. Lo que hace que salga la población es cuando se iza el estandarte del almirante Rooke, que era el que mandaba las tropas inglesas, y tiene también su explicación que el almirante hiciera esta toma simbólica de la ciudad, simbólica y material de la ciudad, por encima del bando español, que era el que lo tenía que haber tomado, porque los almirantes recibían un premio en metálico de la reina cada vez que tomaban un territorio y lo tomaban en nombre de la reina y lo incorporaban al territorio de Inglaterra. Y en este caso, pues el almirante Rooke aprovechó esa oportunidad y toma la ciudad en nombre de la reina Ana de Inglaterra. Ese fue determinante para que la gran mayoría de la población, porque hubo un núcleo de población pequeño que se quedó allí, y se quedó también un hombre que va a ser fundamental en la actuación, que para mí es como un quinta columnista, que actuó como quinta columna, que es el que va a facilitar en principio la llegada de los archivos a San Roque y demás, y que va a actuar allí como un poco de freno, aunque muchas veces se tuvo que refugiar en su iglesia por el maltrato que recibieron los católicos de la fuerza británica, que es el cura Romero de Figueroa, que también tiene un reconocimiento aquí en San Roque. Esta es la población que va a salir, y hay 3 líneas, como decía. Una se dirige
a la capilla de San Isidro Labrador, en lo que hoy serían los barrios, en el cortijo de Tinoco, y otra, principalmente los pescadores de la Caleta, que se van a la zona de Algeciras. Las Algeciras, como eran conocidas, no existía como tal porque había sido destruida en el siglo XIV, pero allí había una actividad pesquera, aunque de baja intensidad, y allí se irían esta parte de pobladores de Gibraltar, y la mayor parte se viene a ese referente que tiene en San Roque. Pero como al final pesa todas las cuestiones políticas y aquello no iba a ser menos todavía, se dividen en bandos los regidores, ¿no? Hay un regidor con mucha influencia política en el Cabildo, que es el regidor Varela, y que está porque la ciudad se instale en las Algeciras. Principalmente por cuestiones políticas y económicas, que unas cosas van unidas estrechamente a otras, y es que él tenía amplias propiedades en la zona de Algeciras, aunque él también las tenía aquí en San Roque. Y se produce un enfrentamiento entre al menos dos bandos de la corporación, y aparece un personaje que es fundamental, pero que no lo hemos descubierto hasta hace muy poco. Nosotros en San Roque habíamos vanagloriado mucho la figura del regidor Varela. Hay un colegio que lleva el nombre del regidor Varela, y bueno, se había idealizado mucho su presencia en el Cabildo, y habíamos ignorado, no conocíamos que había otras personas que jugaron un papel más importante, por lo menos respecto de San Roque. Y en ese caso aparece un tal Guillermo Gilson, que era un propietario y un comerciante importante de Gibraltar, que trataba de la pesca, tenía propiedades inmobiliarias, la sal y demás, y él que vivía, se había hecho una casa aquí donde justamente está el Palacio de los Gobernadores, junto con otra persona importante que es para nosotros Diego Ponce, que también el mercado público lleva el nombre de él. Empiezan a maniobrar, con una expresión de hoy en día, para que la ciudad oficialmente se enclave en el punto donde hoy nosotros estamos. Y en este sentido, Guillermo Gilson logra convencer al grupo de familias, que eran 60, que se habían refugiado en Albalate y ya tenían un poblado en Albalate, para que se retiren y vengan hacia la parte esta de aquí, y hasta el punto de que les dice, él hace una asamblea pública, reúne el Cabildo, reúne a los vecinos, y él participa, y lo sabemos eso a través de su expediente de hidalguía, cuando él pide que le reconozcan que sea hidalgo, y ahí viene toda esa relación respecto a Guillermo Gilson, que probablemente fuera irlandés por su apellido. En algunas veces se pone Ilson, otras Gilson, no está muy claro, pero él, en cualquier caso, de procedencia irlandesa, tenía nacionalidad española y estaba casado con una tarifeña, y él, pues probablemente también movido porque sus principales propiedades estaban aquí. Al final estaban movidos todos por una cuestión económica. Incluso Diego Ponce era el gran comerciante de las quincallas, digamos, y tenía un comercio en las afueras, pues, seguramente en algún punto muy cercano de donde nos encontramos, y él vendía sus quincallas y sus productos a los romeros que venían aquí a la ermita de San Roque, donde bueno, tenían lugar la fiesta, y como todos sabemos, nace ahí el toro del aguardiente, ¿no? Cuando amarraban el toro a un árbol, y ahí se entretenían. Por lo tanto, son figuras esenciales para la fundación de San Roque, estos dos personajes. Sabemos que más que un cabildo hay una asamblea pública donde él era un hombre con mucha personalidad, con mucho peso político, hace valer su opinión, y finalmente la ciudad se establece en San Roque, siempre con la esperanza del retorno, porque en definitiva, bueno, pues entonces incluso no se llamaba San Roque, era el nuevo Gibraltar, hasta bien avanzado ya el siglo XVIII, que cuando ya empieza a aparecer en las actas el nombre de San Roque, siempre con el añadido donde reside la de Gibraltar, porque hay que decir que inmediatamente que tiene lugar el sitio, son los gibraltareños son los primeros voluntarios que están en primera línea con el ejército para intentar tomar Gibraltar. Actúa Romero de Figueroa. La historia de Romero de Figueroa es muy bonita. Está enterrado en Gibraltar,
Bueno, yo en una ocasión fui a ver la tumba porque está en el altar justamente detrás. Lo que pasa es que había allí un cura con muy mala pipa, que hay que decirlo, y al final no se molestó ni en quitar la alfombra que tapaba aquello para que la viera y hiciera una fotografía. El caso es que él actúa como quinta columna y facilita la salida de los archivos y demás, pero no se produce. Él es el iniciador, pero hay otro cura que le sustituye, que es Sabando, Gregorio Sabando, que es el que realmente va a facilitar, y principalmente las imágenes no llegan en el Éxodo, las imágenes llegan principalmente después del Tratado de Utrecht, que se relaja la vigilancia británica, y entonces pues es cuando llegan la mayoría de las imágenes. Bueno, y el Nazareno llega realmente el más tardío, 1722, ¿no? Y eso sí que es una cosa que conocéis, y sería, por ejemplo, una primera anécdota aquí, ¿no? Y sabéis que el Nazareno fue de las imágenes que quedó en Gibraltar y que no destruyeron, evidentemente, porque destruyeron las iglesias católicas, se convierten en almacenes militares. Allí se quedan muy pocos religiosos, y además en una intervención que tuve yo en el Instituto Cervantes, en otro sentido, era la vida religiosa en el Gibraltar anterior. Decía que después de que se produjese la ocupación de Gibraltar, el catolicismo pues estuvo muy maltratado allí, ¿no? Hasta el punto de que los católicos que se quedaron allí, que fueron muy pocos, nombraban a un representante, a un delegado, que era el único que podía hablar con los militares ingleses, que además pues lo maltrataban, y estaban cuando se ganaban la vida en un mercadillo público que hacían allí, pues les levantaban los puestos. Bueno, eso está recogido en la historia y es absolutamente verdad, aunque haya gente que sostenga que había una armonía religiosa. Los años aquellos fueron muy difíciles, y bueno, y los años posteriores se le impide al obispo de la diócesis de Cádiz visitar Gibraltar, y bueno, ahí había un tira y afloja muy importante, hasta el punto de que los curas católicos que después permiten entrar en el Peñón proceden de Menorca, que había sido ocupado también por los ingleses, para quitar la jurisdicción española. Eso se solucionó hasta cierto punto, hasta que ya en el siglo XIX, en 1806, si no recuerdo mal, era la Santa Sede la que nombraba directamente a los obispos, y el primero fue un obispo de Irlanda, de la católica Irlanda. El Nazareno, si conocéis la historia, el Nazareno se quedó allí y se quedó bajo la advocación de los marinos genoveses que entraron en Gibraltar y que tenían su propia cofradía. Y aquí sí que fueron muy, muy listos los gibraltareños que se habían venido aquí, hasta el punto de que los convencieron para que hicieran una de sus procesiones y llegaran hasta Campamento, hasta las peñas de Benalice, y ahí fue donde le quitaron el paso, digamos, y se lo trajeron directamente para acá. Y fue muy curioso porque fue una cosa muy preparada, porque hasta hablaron con el capitán general del campo de Gibraltar, entonces era el campo de San Roque, para que desplegara las tropas, para que se fueran de vacío allí y se quedaran sin el santo, que ya se recuperó, y desde entonces pues está aquí. Hoy es, digamos que es una figura, como tienen todos los pueblos, pues el Nazareno es la figura más señera de la religiosidad popular que hay en San Roque. Y fue en una de las visitas pastorales que se permitió a uno de los obispos de Cádiz, en una de esas relajaciones, cuando habla con el cura Gregorio Sabando y le dice: aquí están bajo llave las cosas que ha dejado el cura Romero, hay una serie de documentos, esto hay que sacarlo de aquí porque al final se va a perder. Y efectivamente es cuando se plantea esa cuestión y llegan a San Roque pues las imágenes que todo el mundo conocemos, los archivos tan importantes que hay en la parroquia Santa María la Coronada, que para entender la historia de Gibraltar y la refundación de las poblaciones de aquí hay que investigar ahí de manera forzosa. Y de hecho hay investigadores a nivel de España que lo están haciendo. Ya hemos dicho las dificultades que tuvieron los católicos en Gibraltar, hasta que se fue normalizando, y hoy constituye a Gibraltar pues un ejemplo de armonía religiosa y demás. El ayuntamiento se instala aquí hasta en 1706 es cuando hay una orden del rey para que de alguna manera, aquí hay diferentes interpretaciones, porque la ciudad tiene el 21 de mayo
su centenario, cuando realmente antes era el 4 de agosto, se interpretaba como que la pérdida de Gibraltar inmediatamente se creó la ciudad. Claro, no, realmente no fue así, que protestaba de manera insistente y al final Cadarso terminó enfrentado. En Castaño nunca tendrá en San Roque un monumento como tienen las Algeciras, que en Algeciras pues lógicamente pues es lógico que no lo tendrá nunca, ni tendrá una calle, ni la debería de tener, ¿no? Porque fue muy negativo para los intereses de San Roque. Ya son cosas históricas, pero efectivamente eso es una gran realidad, y entre otras cosas porque bueno, pues él, su señora o lo que fuera, la tenía en Algeciras, y ir a caballo todos los días hasta Algeciras tenía mucha guasa también, ¿no? Entonces que al final todo se reduce a cuestiones a intereses de muy distinto tipo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, el Gibraltar. El Gibraltar anterior a la pérdida y caer en manos de otra potencia, bueno, era una ciudad muy bulliciosa por su puerto, era fundamental. Tenía 3 barrios, la Villa Vieja, la Barcina y la Turba. La Villa Vieja era el principal, era la parte más antigua de la ciudad, ocupaba una zona más noble, lógicamente. La iglesia tenía un poder enorme. Yo hablé en el Instituto Cervantes sobre este tema, sobre el poder de la iglesia allí, y era increíble. Las cofradías tenían una vida impresionante. Hoy hay cofradías aquí que siguen con el mismo título y la antigüedad. A mí me parece muy bien que sea así. Y bueno, había muchos enfrentamientos entre las cofradías, por ejemplo, por el orden de precedencia en las procesiones, porque una era más antigua y tenía que ir antes, en fin. Y había una vida muy, muy rica en ese aspecto. Había muchas iglesias, había conventos, tanto conventos de monjas como de religiosos. Los recursos económicos de la iglesia eran impresionantes porque se proveían del diezmo, pero suponían más del 50% del producto neto de la agricultura, que era muy importante, y de la cría de ganado. Tenía un amplio término Gibraltar, pues tenía todas las Algeciras, tenía todo San Roque. Aquí había huertas muy importantes en San Roque, sobre todo los Algalver, que estaba justamente aquí al lado donde estamos, y era importante el cultivo de frutas, las hortalizas, y la pesca era muy abundante también. Pues era una ciudad pues ya se había despegado del ducado, era realenga, y estaba muy bien. Los reyes católicos dijeron que nunca se enajenara, ¿no?, Gibraltar, que era la llave del estrecho, y que era cuando le dio el escudo a la ciudad, que tenemos nosotros el pergamino que lo atestigua. Teníamos el Prado de Fontétar, que está justamente ahí abajo, donde la cría de ganado y principalmente de yegua era muy importante. Había molinos y había una cosa que tenía un peso en la economía también muy relevante, que era la producción de vino. Algunos autores dicen que era su recurso más relevante en este caso. Las viñas se extendían por todo el campo prácticamente, y se exportaba a otros lugares a través de la vía del puerto de Algeciras. Bueno, tan importante era aquí como era prácticamente en toda esta zona de Andalucía. En Sanlúcar lo era también. Cuando se produjo el ataque inglés a Sanlúcar en 1625, no tomaron la ciudad porque se pararon en las bodegas, se emborracharon todos, empezaron a cantar. No, históricamente es así, y al final se olvidaron de la guerra, se volvieron al barco borracho, y entonces claro, y lo importante, pues decía un escritor inglés que como España pusiera bodegas por toda la costa sería imposible que sobrara del ejército, ¿no? Y las tierras de regadío eran muy importantes en las márgenes de los ríos, el Guadarranque, Guadaquitón, el Palmones, todo. Esa riqueza desaparece, la riqueza de los viñedos de la vid desaparecen ya entrado el siglo XVIII con la filocera, que destruye toda la vid. La destruye prácticamente, y ya a partir de entonces no tendrá una recuperación ni nadie se encargará de ese tema. Hablaba del clero. El clero tenía un peso muy importante en ese Gibraltar español. Y bueno, pues he encontrado en los documentos yo llamaría con lenguaje de ahora una corrupción enorme, ¿no?
porque los había de todo tipo, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, el enamoramiento estaba muy presente. Hay un religioso que ha encontrado un tal Juan Jiménez, que fue denunciado, dice textualmente en la denuncia, por amancebamiento con mujer casada. Este cura debió ser un poco ligero de casco, o fue muy listo, porque después me lo veo que yo creo que era completo. Después lo vuelven a denunciar, dice textualmente, por tener juego público de naipe a puertas abiertas, donde entran a jugar y ver jugar los que quieren. Y se han perdido 100 reales y otras veces 400. Debió ser el primer casino que tuvo Gibraltar, porque montó allí, vamos, es un personaje, yo no sé qué fue de él, pero tenía expedientes por todos lados, ¿no? Y bueno, había casos de peleas descomunales entre gente de la iglesia, lógicamente no eran todos los casos, pero como estamos hablando de anécdotas, había un fraile, Antonio del Espíritu Santo, que era el ermitaño del Hospital de la Santa Misericordia, de los dos hospitales, había dos hospitales allí en Gibraltar, que mató a puñalada a su compañero Cristóbal Martín. O sea que menos mal que este era del Espíritu Santo. Y entre los propios religiosos la discusión, se constituían en auténticas peleas públicas, ¿no? Hay un expediente también que encontré en el archivo diocesano de Cádiz, que habla de que en la capilla de la familia Piña, una familia muy conocida de San Roque, es de las familias que provienen de allí, ellos tenían, muchos fueron también curas allí y demás, tenían una capilla en la iglesia mayor, lo que hoy es la parroquia de allí, le llaman catedral, ¿no? La catedral católica de allí, y habla de que Francisco Rodríguez Bernal y Sebastián Bocanegra llegaron a las manos, eran religiosos los dos, y el primero fue procesado por los palos y puñaladas que le había dado al otro. O sea que en la sotana llevarían todas estas cosas que... Y bueno, en una de estas trifulcas, donde se vio involucrado otro sacerdote, murió un vecino, Rodrigo de Paz, que motivó un juicio, lógicamente, por este caso. Se abrió también una investigación por una pelea donde mataron a un hombre de la nobleza de allí, Carlos de Villegas, que estos Villegas tenían un peso importante político en Gibraltar. Después tenía un problema en Gibraltar español, de seguridad enorme porque, por su situación geográfica, allí venían muchos barcos, estaba muy militarizado, al menos en el tránsito de las galeras, de la armada, y pues allí no había quien pusiera orden, ¿no? Y hay una carta que también encontré en el archivo diocesano, y una carta muy rara, en la que hay una denuncia al obispo señalando que en Gibraltar hay 200 mujeres virtuosas que salen de sus casas al amanecer y vuelven a mediodía arrastrando confesionarios y están una hora confesando. Esto dio mucho que hablar, porque ¿de dónde van estas mujeres desde el amanecer con los 200 confesionarios? Claro, y dio habladurías por todo tipo. Y claro, y añadía, dice, estando en esta ciudad llena de soldados de galera, que es verdad que las había, y claro, pues había incluso repetidas muertes de mujeres, se daban casos de muertes de mujeres a manos de estos marinos, borrachos, desarmados. Y después había una circunstancia también que era un punto donde había un tránsito de esclavos muy importante, en las dos vertientes. La gente que se llevaban los turcos y los que venían del norte de África, los piratas que venían y secuestraban a la gente aquí, en Puente Mayorga, por ejemplo. Puente Mayorga es de las poblaciones más antiguas de la comarca, por supuesto más antiguo que San Roque, y entonces estaba perfectamente reorganizada, estaba asentada y reorganizada allí. Y que allí entraron los turcos y se llevaron a montones de vecinos de la zona de Puente Mayorga. Bueno, pues esto yo no los utilizaban de esclavos, pero los utilizaban de esclavos hasta tanto no se produjera el rescate, que los hacían el Gibraltar era un punto, una plataforma donde se organizaban los rescates por los mercedarios, los monjes, los frailes mercedarios se desplazaban al norte de África y mediante el pago de dinero era como obtenían la liberación de estas personas. Pero en Gibraltar había esclavos. En Gibraltar había esclavos que estaban al servicio de gente de la iglesia y de gente bien situada, ¿no? Y eran esclavos que venían de la venta de esclavos organizada por las grandes compañías
inglesa y española que vendían los esclavos, que lo podían vender en Lisboa o en los grandes puntos de que después ellos pues estaban de sirvientes, le llamaban, eran sirvientes de estas familias de libertad. Y había muchos, porque hay muchísimos casos bien documentados respecto de estas personas, a las que después se les daba un nombre católico, castellano, como se le quiera decir. Y se daban casos muy dramáticos, casos de haber cogido a una pareja, a gente, una pareja, marido y mujer, o como se quiera llamar, que estaban con distintos dueños, bien dicho, dueños, porque eran sus dueños, y que tenían que pedir, solicitar el poder estar juntos para poder cohabitar incluso, ¿no? Eran casos muy dramáticos, ¿no?, los que se daban en este sentido. Y ahí sí hay muchos expedientes, principalmente en el archivo diocesano, de gente así que, por ejemplo, Ana González, nacida en Angola, esclava de Pedro Riquelme, vecino de Gibraltar, de color negro, y que se quería casar con el esclavo del licenciado Diego Díaz Caballero. Otra, Pedro de Sarriá, de padres desconocidos, nacido, se ve y le daba el nombre de aquí, nacido en la isla de Santo Tomé, que está en Guinea, traído a Lisboa en compañía de otros negros y negras por Baltasar Fiallo, de 18 años, con Ana Núñez, de padres desconocidos, natural de Mina, de Guinea. Se casaban entre ellos. Y otro, por ejemplo, Tiburcio, esclavo vecino de Gibraltar, de 25 años, con María Candelaria, esclava, también vecina de Gibraltar. Y como eso, podía daros a conocer un montón de ellos que bueno, que estaban establecidos en Gibraltar ya, y ahí hacían su vida, ahí finalmente morían y tenían sus hijos que continuaban siendo esclavos normalmente de su señor. Hay algunos expedientes que protestan de los esclavos que le han vendido, que no reúnen las condiciones. Hablan de una muchacha de 20 años, dice que se quejaba el que la había comprado y no sé qué condiciones estaría pensando este hombre, pero que no reunía las condiciones, le habían engañado. Y bueno, pues como ese ya decía, un montón de casos que yo no voy a citar. Y para finalizar sí que me gustaría, para no cansarles mucho, había una cosa que se daba en Gibraltar, y era muchas demandas de divorcio. El papel de la mujer en Gibraltar, pues propio de la época, prácticamente nulo, no tenía acceso tampoco a las cofradías que tenían gran poder en el mundo gibraltareño, hasta el punto que el visitador del obispo de Cádiz mandó bajo la pena de excomunión que ninguna mujer se siente y use de estrados, almohadas ni tarimas en la iglesia mayor ni otra de Gibraltar. O sea que las mujeres no tenían ni derecho, pues tendrían que estar de pie, la que fuera allí. Pero sin embargo, por aquello de que, como se dice, poderosos caballeros don dinero, había algunas señoras que estaban exceptuadas. Así Elena María Álvarez de Borque, que es de la condesa de San Remi, que todavía es un título nobiliario que continúa, que vivía en Gibraltar, solicitaba en abril de 1686 la ejecución del privilegio de oratorio, tenía ese privilegio que tenía concedido por el Papa. Como siempre ha habido, y decía que había un montón de casos de malos tratos denunciados, menos mal, allí por lo menos había esa valentía de denunciarlo, ¿no? Y por citaros algunos, Juana Mateo Ochoa, vecina de Gibraltar, contra su marido Cristóbal Ordóñez por malos tratos. Demanda de divorcio de Leonor Núñez Basurto, vecina de Gibraltar, contra su marido Diego Paredes, cirujano, por no darle sustento durante el tiempo de 12 años y por malos tratos. Este ya era peor todavía. Demanda de palabra de casamiento puesta por Ana Viera, vecina de la ciudad de Gibraltar, contra Francisco Ramírez, que al final, como no se casó, pues ella la demandó. Nulidad de matrimonio de Isabel Pérez, vecina de Gibraltar, contra Juan Pérez, su marido. Causa de divorcio de Jerónima Hernández contra Gaspar de Molina, su marido. Y hay un caso muy raro que debió... esto no una esclava, dice Francisco Santamaría, vecino de Gibraltar, que obtuvo mandamiento para contraer matrimonio, permiso para contraer matrimonio con María de Mendoza, esclava de don Francisco de Villegas, solicita que éste declare, ya que cierta persona le ha dicho que la contrayente estaba casada con Miguel, esclavo de don Carlos de Villegas, que sería el hermano, yo qué sé, alférez mayor de Gibraltar. O sea que la cuestión allí del amorío estaba un poco liosa, la verdad. Es más chismoso también. Y muy chismosa también. Estaba la vieja Albicillo estaba allí. Y después de eso sí hay un caso ya para terminar.
y es que se daba mucho, había muchas iglesias y estaba lo que se llama el derecho de asilo. La Iglesia Católica se adjudicó la obligación de proteger al criminal y bueno, ejercer su propia penitencia o arrepentimiento. Esto era con objeto de evitar los abusos y las arbitrariedades que prevalecían. La condición, o sea, se condicionó la entrega al delincuente perseguido siempre que se le diera un trato humanitario. Porque pasaba que cualquiera que cometía un delito iba corriendo y se metía en una iglesia. Y allí pues trataba de favorecerse. La gente lo veía bien, el pueblo lo veía bien, pero veía mal que hubiese gente que eran completamente tirada, por así decirlo, que se favoreciera de ese derecho, ¿no? Y que fuese una cosa circunstancial, como en realidad era como estaba establecido. Pero había un enfrentamiento entre el poder civil y la Iglesia de una manera increíble, hasta el punto de que constantemente la Iglesia está pues denunciando a los regidores, al delegado del gobierno del entendido de la época y demás, porque cree que está de alguna manera vulnerándose ese derecho que está reconocido por el gobierno español, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, el vicario de Gibraltar denunció a la justicia real por haber sacado por la fuerza y con violencia a Juan de Osuna, a Joan de Osuna, vecina de Gibraltar, de la iglesia de San Juan de Letrán, especificando que se hallaba junto al monumento del Santísimo Sacramento, o sea, que estaba dentro de la iglesia y la sacaron. También hay se informa de 2 refugiados en la iglesia de San Sebastián que fueron sacados por Juan Vitrina, sargento mayor de los galeones del Estrecho y el capitán Alonso Rocafur del Hábito de Santiago. Hay muchas, y hay otra también que habla del soldado Juan Martín Osen, perteneciente a la compañía del capitán Luis de Yepes y preso en la cárcel de Gibraltar, que pedía inmunidad, pues había sido detenido cuando se hallaba refugiado en la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza después de una pelea con otros 2 vecinos. O de Baltasar Benítez Rendón, que denunciaba al corregidor porque habían sacado a su hijo con violencia de la iglesia de San Sebastián después de una reyerta con el cerrajero Pedro Pérez. O Fernando de Almodóvar, preso en la cárcel pública, denunciaba al corregidor, este ya estaba preso, al corregidor y a la justicia real por haber violado su inmunidad cuando se hallaba en la iglesia de la Merced. Incluso se dio un caso muy, muy curioso de un vecino que intentó ser sacado del Hospital de la Misericordia, que tenía iglesia, que era un condenado a muerte y que además había logrado escapar de la horca. Yo no sé cómo, pero en un momento dado pudo huir cuando lo iban a ahorcar y se metió allí en la iglesia. Gregorio González huyó cuando iba a ser ajusticiado y se refugió en la iglesia del hospital, donde la justicia y varios vecinos trataron de detenerlo y el vicario lo protegió y denunció los hechos, quedando allí a merced de la iglesia. Este tuvo más suerte porque además lo hubiesen pasado otra vez la horca y lo hubieran matado. Y bueno, digamos es el Gibraltar que se perdió, la fundación de San Roque y el Gibraltar, un poco el retrato, un panorama de la sociedad gibraltareña de la época que bueno, cuando era española. Y nada más, muchas gracias por soportar este discurso. Un placer, y nada más.